Estamos en una serie de 2 sermones que se llama YHWH, que son los equivalentes de las consonantes en hebreo que se traducen en el español para los evangélicos como Jehová. La Biblia católica normalmente lo traduce como Yahvé. Y aquellos que quieren ser un poco más eruditos, ¿cierto? Dirían, no, saben que la verdadera pronunciación es Yahweh. ¿Pueden decir Yahweh? Yahweh. Si quieren dárselas de espiritual, ¿cierto? De que realmente saben de la Escritura, tienen que decir, Yahweh es mi pastor. ¿Ya? La verdad es que no se sabe realmente cómo se pronuncia. Es como muchas veces los jóvenes ocupan en el chat, van, por ejemplo, si yo escribo B larga, K-N. ¿Qué significa eso? Bacán. Imagínense hace 4.000 años, ¿cierto? Se ve una B, una K y una N, y los eruditos dicen, no, debe ser Bequín o Bucán. Y la verdad es que ellos sabían realmente cómo se pronunciaba. Lo importante es que es la manera en que Dios se reveló a Moisés, ¿cierto? Le dijo, mira, cuando tú vayas a hablar con el faraón, dile que vienes en nombre de... Y ahí es la palabra que Dios les dijo, que es la raíz del verbo ser. ¿Ya? Muchos eruditos dicen que en el fondo Dios está diciendo, mira, yo soy el que verdaderamente es. Y esta es la palabra que ocupa David para empezar el Salmo 23. Y yo he querido ocupar este salmo, este poema, esta canción, para hablar acerca de algo que está muy en boga hoy y que le sucede a muchas personas dentro de los círculos de la iglesia y fuera, que es acerca de la depresión y la ansiedad. Yo mismo he vivido y experimentado en carne propia lo que es estar deprimido y lo que es estar inclusive con crisis de pánico. ¿Ya? Todavía estoy con un tratamiento farmacológico, sigo yendo al psiquiatra, sigo yendo al psicólogo, pero gracias a Dios y solamente a Dios y a las personas que me han rodeado y me han querido, es que realmente he podido salir adelante. Yo les hablé un poquito acerca de mi experiencia, pero más allá de mi experiencia quiero hablar acerca de lo que dice la Escritura. La primera pregunta que nos hicimos el domingo anterior, ¿es legítimo que un hijo de Dios pueda experimentar depresión y ansiedad? Y la respuesta es un rotundo sí. Es posible. Es cosa de leer las Escrituras. Es ver cómo Elías, ¿cierto? ¿Qué es lo que experimentó después, ¿cierto?, de haber hecho la gran hazaña, ¿cierto?, de hacer caer fuego para desafiar a los profetas de los Baales. Y después como Jezabel dijo, ¿sabes qué? Yo quiero agarrar a este profeta y quiero matarlo. Y es el mismo profeta, el mismo que hizo esa gran hazaña y el mismo que podría decir, ¿saben que Dios me va a proteger? No, entró la ansiedad y entró la depresión. David también vivió experiencias de profunda ansiedad y profunda depresión. Es legítimo. Pero el mensaje central, vamos a ir viendo el resto de los versículos, ¿cierto? Es que la depresión y la ansiedad, o las distintas emociones negativas, podríamos decir, son una oportunidad para fundamentar nuestro gozo en las verdades eternas de Dios. Cuando experimentamos una tristeza profunda, cuando experimentamos una ira profunda, cuando experimentamos una ansiedad profunda, es una oportunidad para recordarnos que nuestro gozo se fundamenta en las verdades eternas de Dios. Es decir, esas emociones deben ser una emoción temporal y no pueden enquistarse en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablamos acerca también del contraste que hay cuando David dice, Jehová, vamos a ocupar la palabra Jehová, es mi pastor. Es decir, es una persona de gran autoridad, pero que también me ama. Es una persona que está en lo más alto, lo más sublime, es el Creador, es el Todopoderoso, pero también me guía. ¿Cuál pastor? A su oveja. Hablamos de que nos lleva a lugares delicados, de delicados pastos para descansar. Y en el descanso
comemos pastito y tomamos agüita. El pastito es la palabra de Dios y el agua es el Espíritu de Dios. Confortará mi alma. Aquí Dios dice, ¿cierto? Ya sale de la figura del pastor y sus ovejas y entra a la relación de Dios con sus criaturas. Dice, confortará mi alma. Por amor, ¿qué dice? De su nombre. La motivación de Dios, por supuesto que Él nos ama y Él nos quiere cuidar, pero la motivación central de Dios es por amor a su nombre. Es decir, todas las experiencias que nosotros podamos vivir, todo este caminar por la vida, es para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Y terminamos diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El ser humano, el Hijo de Dios, necesita saber de que no estás solo. La soledad es una experiencia terrible. Y hablamos también de que hay gente que no solamente se siente solo, sino que efectivamente está solo. Cuando uno está en un estado depresivo y ansioso, uno se siente solo. Uno siente que nadie te entiende y que nadie puede ayudarte. Y después, para tu recuperación, tienes que darte cuenta de que no estás solo, de que tienes responsabilidades y de que otros también tienen responsabilidades sobre ti. Pero hay otros que tienen razones de peso para sentirse profundamente deprimidos y profundamente ansiosos porque efectivamente están solos. Y es nuestra labor como iglesia acompañar a aquellos que están solos, a aquellos que están pasando por angustia. De hecho, Santiago dice que el verdadero evangelio es visitar a las viudas, ¿cierto? Y cuidar de los huérfanos. Las viudas son personas que están solas, los huérfanos también son personas que están solas. Yo estuve en un pequeño carrete, ¿cierto? El día viernes, carrete sano, ojo, carrete sano, tomé pura bebida, ¿cierto? Harta bebida, ¿cierto? Y me encontré con gente que no conocía, gente muy simpática, conversamos sobre varias cosas, ¿cierto? Les dije que yo era director de un colegio, que era hijo de pastores evangélicos, y ahí empezamos a hablar un poco de nuestra fe. Y ahí empecé a levantar la voz y le dije al que estaba al lado mío, arrepiéntete, pecador, necesitas ser lavado por la sangre del Cordero. Arrodíllate delante del Señor y di que vas a ser salvo en esta noche. Mentira. A veces los evangélicos, cuando empezamos a hablar acerca de las cosas de Dios, cambiamos hasta el tono de voz, ¿cierto? Sí, Señor. Sí. Y a algunos les viene hasta un acento medio centroamericano o mexicano. Y aparecen palabras extrañas como queremos que el Señor sea con nosotros. Eso no existe. Queremos que el Señor esté con nosotros. Sea no existe como expresión. Fue una oportunidad de poder compartir mi fe de una manera natural. Y yo quiero hacerles la invitación de que ustedes también lo puedan hacer. No significa que en ese preciso instante él vaya a hacer una confesión de fe y vaya a arrepentirse. Pero sí puede establecer un vínculo y una relación con él. Que en algún futuro, cuando él se relacione con alguna otra persona o nuevamente conmigo, pueda efectivamente tener un encuentro personal con el Señor. Y él me decía, ¿sabes qué? Yo no creo en la rehabilitación. Imagínate, una persona que está acostumbrada a robar, ¿tú crees que se va a levantar temprano en la mañana? ¿Cierto? Hacerse el almuerzo, ir a trabajar todo un día y todo un mes para ganar lo que podría ganar en una noche robando. Y hablaba así de otro ejemplo. Y él me dijo algo muy sabio y que yo creo que es cierto, que las únicas personas que realmente cambian son aquellos que tienen experiencias extremas. ¿Cierto? Muchas veces las personas que se liberan del alcoholismo llegan a un estado tan profundo, ¿cierto? Que puede que a propósito de un accidente algún familiar se murió o un amigo muy cercano murió de cirrosis, no sé.
Pero es muy raro que una persona de un día para otro diga, ¿saben qué? Voy a dejar de tomar. O de un día para otro, ¿saben qué? Voy a dejar de fumar, ¿cierto? O voy a dejar esta vida y voy a empezar a ir a la iglesia. Normalmente tienen que pasar por experiencias profundas, a veces hasta de crisis profunda para que se puedan producir esos cambios. Y justamente es a través de la depresión y de la ansiedad, independiente de las circunstancias, donde Dios mete mano y dice, ¿sabes qué? Tienes que darte cuenta que el único que puede transformar tu vida y el único que puede darte gozo profundo soy yo. Es cosa de que ustedes vean los distintos testimonios de conversión de las personas, sobre todo aquellos que se han convertido en la edad adulta. Normalmente vienen a la iglesia cuando hay enfermedad, cuando hay pobreza, cuando hay angustia, cuando hay depresión, cuando hay ansiedad. Y otros también son personas que desde muy jóvenes han venido a la iglesia, han venido a la escuela dominical, ¿cierto? Y se han alejado y también han pasado por una etapa de crisis y han vuelto. Y en el caso mío, que nunca, entre comillas, hice nada malo, conozco todo el teje y maneje evangélico, también tuve que pasar por una época de depresión y ansiedad por distintas razones para realmente poder conocer a Dios. Y yo tengo un dicho que yo mismo inventé que dice, no puedes conocer al buen pastor verdaderamente sin haber pasado, ¿cierto?, por el valle de sombra de muerte y sin haber enfrentado a tus angustiadores. Y es con eso que yo quiero que pasemos, ¿cierto?, al versículo que dice, el versículo 5, que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa aderezar? Aderezar es arreglar, ¿cierto? Ordenar. Ya yo no lo digo, le digo a mi hija o mi suegra me dice a mí o mi esposo me dice a mí, nunca me va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no aderezas la mesa? Es como un término muy antiguo. Pone la mesa, ¿cierto? Pon el mantel, pon los platos, pon los cuchillos, etcétera, etcétera. Y si venimos y si tenemos visita, le ponemos un poquito más de color, ¿cierto? Ponemos la vajilla más bonita, ¿cierto? Especial. Tenemos una comida distinta. Bueno, esa es la figura que está ocupando David. Es una figura más o menos absurda, donde dice, adereza mesas en presencia de mis angustiadores. Otras traducciones dicen mis enemigos, mis adversarios. La figura es como que vienen, ¿cierto?, tus enemigos en una guerra, ¿cierto? Están todos armados, ¿cierto?, listos para la guerra, con, no sé, pues, con sus lanzatorpedos, ¿cierto?, con sus metralletas, con vestidos, no sé, pues, de comando, ¿cierto? Y tú estás ahí con una mesita, ¿cierto?, con un mantel, y el Señor está diciendo, oye, aquí tengo una entradita, ¿cierto? Tengo una comida rica, ¿por qué no comes? ¿Cómo actuaríamos nosotros? Sería absurdo. Saber que vienen tus adversarios, saber que vienen tus enemigos para matarte, porque David experimentó estar muy cerca de la muerte varias veces. Casi toda su vida Israel estaba en guerra con las naciones limítrofes. Y es por eso que yo pienso que este salmo fue escrito en una época tardía de su vida, porque está hablando de experiencias pasadas. Tú aderezas mesa frente a mis angustiadores. Es decir, yo puedo estar tranquilo bajo tu protección porque tú te vas a hacer cargo de mis enemigos. Yo leí en el diario la experiencia de un joven porteño, ingeniero, que le tocó trabajar para una empresa italiana en Argelia. Aquellos que están más o menos enterados de lo que está sucediendo, la cosa está muy complicada en Argelia y en Mali, ¿cierto? Hay un grupo de la línea más dura de los islamitas, creo que se llaman así como los firmados con sangre, ¿cierto? Que el propósito de ellos, ¿cierto?, es que los países de Noráfrica puedan convertirse al islamismo. Mali es el país donde estuvo Mitchell. Y ya cuando él estuvo ahí empezó la cosa a complicarse un poco más.
Y hace poco, ¿cierto? Hubo 37 muertos, personas de países extranjeros que trabajaban para una empresa, ¿cierto? Que extraía hidrocarburos, ¿cierto? Y este joven vivía una cierta cantidad o sea, trabajaba a una buena cantidad de kilómetros de este lugar, pero el pánico entró a ese grupo de trabajadores. Dijo, oye, si mataron a 37, seguramente en unas horas, ¿cierto? En unos días van a querer venir acá y hacer lo mismo. Bueno, y él dijo que la tranquilidad, porque dijo que la ansiedad era una cosa muy grande en ese momento, y no era llegar y mandarse a cambiar, ¿cierto?, de ese lugar de trabajo. ¿Pero qué es lo que sucedió? Redoblaron a la policía militar, la protección militar, y empezaron a hacer guardia durante la noche, y ellos empezaron a tomar control de la seguridad de la empresa. Y ahí el joven dijo, ya, ok, ya ahí me siento un poquito más tranquilo, porque tengo personas acá que saben enfrentar la situación de guerra, la situación de conflicto. Y él tenía, porque los distintos policías daban distintas instrucciones. Y tal como nosotros, yo creo que seguiríamos al pie de la letra. Si él me dice, tengo que ir para acá, yo voy para allá. Oye, ¿saben que tienen que esconderse en este lugar? Yo me escondo allá. Bueno, esa es la figura también de Dios. Él es mucho más grande que cualquier policía militar. Es mucho más grande que cualquier persona que resguarda el orden, ¿cierto? Esa es la figura. Que es tan grande la cobertura y la protección de Dios que no hay ningún adversario, no hay ningún amigo, no hay ningún angustiador que pueda contra nosotros. Es como la siguiente figura. Imagínense que ustedes están sentados a la mesa, ¿cierto? Comiendo, almorzando algo rico, ¿cierto? Y de repente tocan el timbre. Típico que pasa, ¿no? Es alguna persona que está pidiendo algo, o puede ser alguien de alguna otra religión, ¿cierto? Que quiere hablar un poco, o por distintas razones. A veces te llaman por teléfono. Y el Señor está contigo a la mesa. Él es el anfitrión, ¿cierto? Y sale a la puerta y está unos minutos y vuelve. Y entra y dice, oye, pásame la sal. Y yo le pregunto al Señor, bueno, ¿y quién estaba a la mesa? No, estaban tus angustiadores, estaban tus adversarios y los maté a todos. ¿Me puedes pasar la sal, por favor? Esa es la figura que el Señor quiere para nosotros. Es descansar, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de la mesa que Él está poniendo para nosotros y que Él se haga cargo del resto. Pero en la realidad, ¿qué es lo que sucede? Nos angustiamos, nos preocupamos. Es cosa de ver cómo reaccionamos, ¿cierto? Cuando nos queda poco dinero en la cuenta o poco dinero en la billetera. Es cosa de ver cómo reaccionamos cuando hay complicaciones en la familia. Y es absolutamente legítimo sentirlo. Pero David pone esta figura para que podamos tenerla como un norte, como un lugar hacia donde debiéramos llegar. Y es a través de la experiencia con Dios es que tú vas adquiriendo cada vez más confianza, cada vez más seguridad. Mientras más experiencias tengas de angustia y de que el Señor te vaya sacando de esa angustia, más tranquilo vas a poder estar en la mesa. A lo mejor la primera vez que almuerzas o tomas onces con el Señor, vas a estar súper preocupado. A la segunda vas a estar un poco menos preocupado. A la tercera, bastante menos. Y David decía, ¿saben qué? Me pueden hasta quitar la vida y yo puedo estar tranquilo. Es decir, aquellos que tienen su fe puesta en Dios no son esclavos de las circunstancias. Tienen su fe puesta en el Señor. El tener confianza en Dios no significa tener la cuenta con mucho dinero. No significa que no va a haber enfermedad en la familia. No significa que no va a haber conflicto en la familia. No significa que van a haber momentos de profunda ansiedad y depresión. Significa que el Señor va a estar con nosotros y nos va a acompañar en cada paso de nuestra vida.
Entonces tengamos esta figura en nuestras vidas. El Señor está aderezando esta mesa frente a nosotros y nos está dando este tremendo banquete, que es su palabra, que es su espíritu, que es la compañía de los hermanos. Y el Señor libera la guerra por nosotros. Y yo no quiero que esto se transforme en una figura para evadirnos de la realidad, sino que tener la realidad tal cual como es, pero darnos cuenta que son muy pocas las cosas que nosotros podemos controlar. Nosotros no podemos controlar si tenemos oxígeno, si tenemos aire. No podemos controlar si el sol va a salir mañana. No podemos controlar si la Tierra va a seguir rotando. Pero nosotros tenemos esta ilusión de que podemos controlar nuestras circunstancias, siendo que las cosas dependen absolutamente de Dios, sintamos o no sintamos angustia. Entonces el Señor nos invita a decir, siéntate a mi mesa, disfruta de esta comida y yo me encargo del resto. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Yo estoy en la misma lucha con ustedes. Dice después, ¿cierto? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los judíos tenían la costumbre de que si venía un invitado de honor, se le ungía la cabeza con aceite. De hecho, Jesucristo le reprende cuando va a la casa, creo que se llamaba Simón, que era un fariseo. Y es aquí cuando entra, ¿cierto?, la mujer adúltera y llora a los pies de Jesucristo, ¿cierto? Y le derrama perfume de nardo puro, ¿cierto? Y ahí dice, oye, pudieron haber ocupado este perfume para venderlo, ¿cierto? Y dárselo a los pobres. Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Yo llegué a esta casa, ni siquiera me saludaste con un beso. Yo llegué a esta casa, no me lavaste los pies, ni tampoco ungiste mi cabeza con aceite. Pero ella, ¿cierto?, no ha dejado de llorar sobre mis pies y me ha lavado con su cabello y me dio de lo mejor que ella tenía. Cuando tú tienes un invitado, cuando ellos tenían un invitado de honor, le lavaban los pies, ¿cierto?, porque había mucha tierra. Y no lo hacían ellos, lo hacían los sirvientes, pero sí le ungían con aceite. Y es un aceite normalmente aromático, con perfume. Y esa era una manera de decir, ven, eres bienvenido. Como nosotros, ¿cierto? Cuando tenemos un invitado, oye, ¿quieres tomarte un cafecito? ¿Te traigo una bebida? ¿Cierto? Y después dice, mi copa está rebosando, es decir, el Señor nos está atendiendo. ¿Cierto? Si los que van a ir a Chiloé se van a dar cuenta de que allí van a hacer lo mejor que puedan para atenderlos bien. Hay que mantener siempre el vasito a medio llenar, ¿cierto? Y el plato a medio comer, porque una vez que está vacío, van a querer volver a darles comida. Esa es la manera que ellos tienen de expresar amor, de expresar atención. ¿Ya? Y eso es la figura que tiene Dios para con nosotros. El Señor nos llama a ocuparnos en tener una relación con Él. Más allá de las circunstancias. ¿Tenemos que hacer cosas? Sí. ¿Tenemos que levantarnos a trabajar? ¿Tenemos que ponerle nuestro mejor empeño? Por supuesto que sí. El Señor incluso habla acerca de eso. Pero nuestro enfoque central no debe ser en tratar de controlar las circunstancias, ni tratar de por nuestras propias fuerzas ir en contra de nuestros angustiadores, sino profundizar nuestra relación con el Señor. Cada experiencia de vida que nosotros tenemos debiera transformarse en una oportunidad para profundizar nuestra relación con el Señor. Aquellos que llevan una buena cantidad de años juntos como matrimonio, ¿ha sido todo color de rosas? Por supuesto que no. Y algunos todavía están pasando por situaciones complicadas. Pero aquellos que han logrado pasar por crisis de distinto tipo,
algunos matrimonios han decidido mantenerse juntos a pesar de la infidelidad, por ejemplo. A pesar de muerte en la familia. A pesar de un gran distanciamiento, han optado por decir, ¿saben qué? Yo me lo voy a seguir jugando. No quiero estar contigo porque en este momento me caí súper mal y no quiero ni verte la cara. Pregúntenle a cualquier matrimonio que lleva 30, 40, 50 años juntos. Hay momentos así. Pero si logran pasar eso. Porque hay matrimonios que llevan 50 años juntos y todavía no se soportan. Y para mí es un matrimonio en el papel solamente. Pero un matrimonio de verdad, con un amor profundo y un compromiso profundo, son aquellos que han aprovechado las experiencias difíciles y complicadas, donde han vivido la ira, donde han vivido la tristeza, donde han vivido la ansiedad juntos, y lo han tomado como una oportunidad como para realmente ser una sola carne y mantener ese vínculo. Eso es lo que el Señor quiere para con nosotros. El estar en una mesa, tal como, ¿cierto? En Apocalipsis el Señor dice, ¿cierto? Aquí estoy en la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar y cenar contigo. Es una analogía de una relación. Nuestro enfoque central debe ser en mantener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y cierra diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la medida en que efectivamente dejemos que el Señor sea nuestro pastor, y su pastorado se prueba a través de los valles de sombra de muerte y de cómo actuamos frente a nuestros angustiadores, ¿cierto? Es que vamos a experimentar el bien, la bendición de Dios, que no es siempre una bendición material, no es siempre que todo esté a nuestro favor. 11 de los 12 apóstoles fueron martirizados. Y Juan lo mandaron a Patmos porque no lograron matarlo. Lo trataron de freír, lo trataron de hervir, y el Señor no quiso que él se muriera. Ya, vamos a llevarlo a Patmos, ¿cierto? Y el Señor ahí le reveló el Apocalipsis, que es un tremendo libro, ¿cierto? Y ellos yo creo que perfectamente pueden decir, el Señor estuvo conmigo. El bien y la misericordia de Dios estuvo conmigo hasta el final de los tiempos. Y esa es la vida cristiana. Es experimentar el bien y la misericordia de Dios más allá de nuestras circunstancias. Y finalmente, Dios dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otras traducciones dicen moraré eternamente o moraré para siempre. Es una manera poética de decir voy a estar por siglos, años y años. Todo adquiere sentido cuando sabemos que hay una vida después de esta. Yo entiendo absolutamente a los agnósticos y a los ateos que viven depresión, que viven ansiedad, porque la única vida que hay es esta. Pero aquellos que tenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, sabemos que hay una vida después de esta vida. Y cualquier circunstancia, cualquier dificultad que podamos tener, es soportable porque sabemos que hay una vida después de esta. ¿Cómo es la última semana antes de salir de vacaciones? ¿Sabes que estoy estresado, estoy cansado, no quiero trabajar, no me quiero levantar? Pero el próximo lunes, voy a levantar a las 10, a las 11, a las 12. Se hace mucho más soportable cuando sabes que hay un plazo que se va a cumplir. Lo mismo acá. La vida, los 70, los 80, los 90, los 100 años que Dios nos dé, no importa lo que pueda pasar porque sabemos que después de que
este cuerpo se muera, viene una vida mejor. Y en la casa de Dios vamos a vivir por largos días. Para cerrar, quiero dar un ejemplo que tiene que ver con la ansiedad y que tiene que ver con el temor, porque esa es la figura de los adversarios, la angustia, la ansiedad. ¿Cómo se sintieron aquellos que manejan la primera vez que tuvieron que tomar el volante del auto? ¿Cuánta energía ocuparon en estresarse, en preocuparse, en mirar adelante, en que tengo que hacer el cambio, en que tengo que frenar, en que tengo que doblar? Versus aquellos que llevan 30, 40 años manejando. Es el mismo motor, es la misma máquina, pero la manera en que yo me relaciono con esa máquina es distinta. En la medida en que tú vas experimentando la vida con el Señor, tú dejas que el auto maneje y ocupas cada vez menos energía en las preocupaciones que tenías antes. Es un muy mal ejemplo, ¿cierto?, para lo que realmente el Señor hace. Pero en la medida en que vas teniendo experiencias con el Señor, tu fe en Él se va profundizando. ¿Es legítimo experimentar ansiedad y depresión? Sí. Es una oportunidad para fundamentar nuestro gozo en las verdades eternas de la Escritura. Cada vez que sientas ira, tristeza, ansiedad, siéntela, experiméntala, no te evadas, pero también tómala como un paso más hacia la comprensión del gozo eterno. Señor, te damos gracias porque tú estás en control de todo. Ayúdanos, Señor, a realmente confiar en que es así. Yo personalmente te doy gracias. No se lo quiero dar a nadie por haber experimentado el valle de sombra de muerte y de experimentar el estrés y la angustia, porque tengo un conocimiento de ti que de otra manera no lo habría tenido. Te doy gracias por todos los otros que pueden dar fe de lo mismo y pueden acompañar a aquellos que están pasando por lo mismo y dar su testimonio. Te ruego que estemos allí para el que está angustiado y para el que está deprimido. Y que cuando estemos pasando por angustia y depresión, que sepamos que tú estás con nosotros y otros también están con nosotros. Señor, ayúdanos también a acudir a aquellos que no tienen fe en ti. Y estar disponibles, Señor, a no estar encerrados en las cuatro paredes de nuestra iglesia, a no estar encerrados en nuestro propio mundo, sino poder empatizar con aquel que lo está pasando mal, Señor. Abre nuestros ojos y ayúdanos a ser Jesucristo en la tierra, Señor. Gracias te doy, Señor, y te ruego por todos aquellos que tienen que seguir trabajando esta semana, que le des energía, que le des propósito, y aquellos que están descansando, que realmente sean unas vacaciones reponedoras, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.